entrega de Creciendo Juntos, el podcast. Vamos a hablar con Diego Bernardini, un doctor especialista en temas de envejecimiento y vejez argentino que está de visita en nuestro país. Creador de dos maravillosos libros, el más reciente, La Segunda Mitad, un libro que nos va a hablar sobre cómo ir construyendo un envejecimiento exitoso para poder disfrutar una muy buena etapa de la vejez. Quédate con nosotros y disfruta de la conversación con Diego. 50 años, 60 años, 45 años, los años que usted tenga, realmente es un buen momento para plantearse qué sigue y cómo sigue. Hoy en Creciendo Juntos y en este especial de envejecimiento, en este mes de la persona adulta mayor, este mes de octubre, tenemos un invitado de lujo, el doctor Diego Bernardini, quien muy gentilmente nos está acompañando hoy para conversar de sus libros, de su experiencia y de toda esa información valiosa y sobre todo esa experiencia de vida que nos quiero compartir. Don Diego, Alan, un gusto. buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Dependiendo a dónde nos estén viendo. ¿Qué tal? Así es. Muy bien. ¿Todo Gracias por bien? la invitación. Un placer. No, gracias a vos por estar aquí, porque ahora hablábamos antes de iniciar que exactamente hace un año, sí, para octubre, hace un año, yo encontré esta joya, la voy a enfocar ahí, esta joya, ¿verdad? Que es tu segundo hijo, ¿verdad? Sí, Mi segundo tu segundo libro. hijo, Sí. ¿verdad? La segunda mitad. Lo encontré en una librería en Argentina preciosa, ¿cómo se llama? El Ateneo El Espléndido. Ateneo, que es un teatro o era Ex un cine teatro. cine, Sí, sí. ¿verdad? Espectacular. Y casualmente yo conversando con mi esposa, yo le decía, qué libro más lindo, qué bonito, no sé qué, empecé a leerlo ahí y ahí te escribí y todo, y muy gentilmente, no estabas en Argentina y todo, bueno, y hoy se nos hace. También coincidimos, gracias a este libro, en tu diplomado, ¿verdad? La nueva longevidad, que creo que ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Para toda la gente que nos está escuchando, sobre todo aquí en Costa Rica y que yo, por lo que veo, hay gente de toda Latinoamérica, Sí. Es un ¿verdad? espacio de De conversación, de crecimiento, muy donde. lindo, Sí. muy lindo. Pero bueno, en pocas palabras, Diego, para los que no te conocen aún, ¿cómo puedes definir a Diego Bernardini así? En dos, tres palabras. Médico de familia. Médico de El familia. médico que se especializa en la persona, un médico humanista, un médico cercano, un médico con los pies sobre la tierra, con conocimiento, que sabemos que es limitado, pero con sentido común. Sentido común. Sí. Ok. La modestia, increíble. Porque yo hice la tarea y además de lo que él dijo, kinesiólogo, médico de familia, salud pública, maestría en gerontología, docente, Speak TEDx 2018, que es muy bueno tu conferencia. Y aquí algo interesante, piloto de helicóptero, ¿cierto? Y maratonista. Y si conté bien, 7. Sí, las vidas pasadas que La tiene vida uno en pasada, la ¿verdad? segunda mitad. Sí. Ok. Y tu primer libro, que se llama De la Vuelta. De vuelta, De vuelta, así es. 2015, ¿verdad? El Más o menos. 2015 acaba de cumplir 10 10 años. años. Sí, Bueno, y esta maravilla, 2019, ¿verdad? sí, ese fue un libro que se adelantó porque salió antes de la pandemia Ajá. y quedó un poco congelado. Ya en Argentina va por la tercera edición, después del congelamiento. Sí. México se publica en el 2023, va por la segunda edición. Se acaba de publicar en Colombia y ahora, el mes que viene, se publica en España con un nuevo título, que era el título original, que era La Nueva Longevidad. Ok, ok. ¿Y cómo te ha ido? Muy bien, muy Sí. contento, sí, muy contento. La verdad que justamente, mira, el de España de alguna manera viene a coronar todo ese recorrido que tiene el libro, ¿no? Los libros tienen como una vida propia. Ajá. Viene con un prólogo muy lindo de un querido amigo, Francés Miralles, que fue quien escribió el libro del Ikigai, y viene con tres statements, frases, tres endorsements muy fuertes de Jorge Ramos, el periodista, Ajá. Don Súper Francisco reconocido. e Ismael Bueno, que Cala. don Francisco te hizo una entrevista Sí, también, sí, ¿verdad? sí, con él tuvimos un ciclo de 4 charlas y después con Ismael Cala, que Ajá. también tenemos un buen vínculo y que estamos Que trabajando, también aquí colaborando. en Sí, Costa Rica es muy querido Ismael sí. Cala, la gente lo quiere mucho. Diego, bueno, obviamente sos médico y creo que eso también te lleva un poco a esa exploración de este tema del envejecimiento y la vejez, pero en vos, como ser humano, ¿qué te despertó poner tu atención ahí? Curiosidad, Ajá, ganas de aprender, mucha empatía por el otro, en algún sentido también compasión, porque uno se especializa en el cuidado y la atención de personas mayores que en algún momento pasan un estado de fragilidad. Me ha tocado trabajar con pacientes terminales, acompañarlos en su último tiempo de paliativos. vida, paliativos, por supuesto trabajar con la familia.
Y creo que básicamente eso, sobre todo las ganas de aprender. Yo creo que uno, si presta atención y se concentra en esa persona que tiene enfrente, está aprendiendo. Y cada persona, como dicen en otros países, es una biblioteca, ¿no? Sí, en el curso que estamos llevando, en el diplomado, hemos hablado de mucho. Me llamó la atención que en algún momento se mencionó sobre el tema de que ahora hay cierta tendencia a las personas a querer vivir muchos años, Sí, ¿verdad? Y bueno, habíamos hablado inclusive de un documental ahí de una sí. persona que está haciendo pues, con su cuerpo un experimento. ¿Cómo se ve en el resto del mundo? ¿Es una tendencia mundial? Vos que andas por todo lado, por España, porque andas por todo el mundo. ¿Es esa tendencia igual que aquí en Latinoamérica de Sí. querer vivir más años? En realidad, mira, es una tendencia, Alan, desde que el ser humano, busca la fuente de la juventud. Sí. Y yo creo que hoy claramente estamos arribando, las generaciones actuales somos las generaciones que tenemos más información sobre todo lo que significa el proceso de envejecimiento. O Ujú, sea, la evidencia médica que hoy podemos tener nunca fue tan grande como antes. Entonces, como ahora, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy también existe muchos fondos, mucho dinero de empresarios, de fondos de inversión, que claramente están apostando, si vos me preguntás, a dos grandes cuestiones, inteligencia artificial y longevidad. wow. Entonces, esto abre claramente un Un escenario muy, mercado, muy fuerte, un mercado muy claro. fuerte de todo lo que es el, como ellos llaman, el anti-aging, Sí, el que anti-envejecimiento, como personalmente no sé, pues yo ese eh, término a mí me pasa lo lo mismo. rechazo. Me pasa lo mismo porque es ir en contra de la Claro, naturaleza. claro. Entonces, bueno, y si a esto le sumás de repente un diálogo como que se filtró hace un par de semanas entre el presidente Putin y el premier chino, que piensan, que piensan como muchos también piensan, ¿no? Que el cuerpo humano es como un auto, se rompe una pieza y se cambia, y en realidad eso parecería ser que es como un pensamiento lineal Ujú, frente a una complejidad exponencial que somos nosotros, ujú, porque ujú. el proceso de envejecimiento es asincrónico, es multifactorial, es progresivo, o sea, Individual, mil por mil. individual, o sea, existen varias características. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un punto importante para los que estamos del lado de la ciencia, si se quiere, de la persona, de poner un poquito de paños fríos y hacer entender al mundo que esto no va de tips, no va de fórmulas mágicas, y que de repente el saber que existe la finitud, y creo que también, como decía Vargas Llosa, es lo que nos da sentido al vivir. Sí. Ahora, yo lo he visto muchas veces porque las personas, y sobre todo en etapas ya arriba de los 50 años, que bueno, tu libro lo marcas por ahí, es ahí donde tal vez yo inclusive hice una charla TED también, se llama El partido de tu vida, y yo hablaba del segundo tiempo, Sí, que por estadísticamente yo digo que arranca como por los 40, sí, ¿verdad? Y que a partir del segundo tiempo es cuando normalmente las personas empiezan como a recalibrar, ver qué falta, y empieza como una carrera contra el tiempo. sí. ¿Vos lo consideras así? Que tal vez en esa No, etapa, a ver, yo creo que es un no en todos los momento. casos, pero No, es un momento, es lo que hoy se llama la mediana edad, ajá, a diferencia de lo que conocíamos como crisis de la mediana edad. Hoy los estudios nos están mostrando que la gente no lo relaciona ni con una crisis ni con oh, envejecimiento. súper. Sí se vincula esto a un momento de transformación. ¿Qué significa esto? Cambios Ujú, existenciales donde uno le otorga un determinado sentido. ok, Y esto tiene que ver, yo creo que fundamentalmente con dos aspectos. Primero, la irreversibilidad del tiempo. Entender en un determinado momento la irreversibilidad del tiempo, y el segundo punto, la finitud. O sea ujú. que en algún momento esto se acaba. Y sobre todo, fíjate que en general las personas llegan a ese momento después de los 40 años, que es cuando nos percibimos que ya no somos más jóvenes, que además la comunidad nos percibe, que es cuando vas en la calle y te dicen, Sí, sí, señor, sí. señor, ¿tiene hora? Uy, ahora te digo algo que, ahora, sí, pero termina. Entonces, entonces ahí el punto me parece que es interesante. En general, vos fíjate, llegamos la mayoría de nosotros a esa edad con un desarrollo profesional, con quizás una familia establecida, con ciertos ahorros, cierta estabilidad, si se quiere, social, personal, un estado de salud bueno en general. Y eso, claro, nos permite mirar para atrás, decir, a ver, ¿cómo fue mi vida hasta ahora? ¿Cómo fue la vida que soñaba cuando era más joven? ¿Qué vida tengo ahora? Y por sobre todas las cosas, a ver, ¿qué vida quisiera Sí. tener para el día de mañana? Ahora, en esta carrera, porque al final para muchos puede ser una carrera contra el tiempo. O sea, honestamente, muchas personas empiezan a contarlo en reversa, ¿verdad? Sí, Empieza a ver, porque sí hay mucho discurso y eso es parte de esa mentalidad que hay que cambiar, de que a partir de cierta edad ya uno pierde cierto nivel de productividad, entendido como la generación de dinero, ¿verdad? exacto.
no como la productividad en general. ¿Cómo replantearlo? ¿Cómo poder convencer a una persona que está a los 50 años de que tiene por delante todavía la capacidad de reinventarse, si fuera una palabra que se puede usar, me permitís, o de transformar, como decís Sí. vos, y poder seguir siendo productivo, no solo desde el punto de vista de dinero? Correcto. Mira, es que ahí está bueno lo que comentás, porque la productividad es un concepto que surge a partir de la revolución industrial cuando teníamos que ser jóvenes y fuertes para trabajar. Y hoy el trabajo es diferente, es cognitivo, es un trabajo en equipo, necesitas Correcto. habilidades blandas que justamente veníamos hablando. Y toda esta investigación que yo te comentaba, hoy nos muestra que después de determinada edad, esa mediana edad, Ujú. da lugar, nos permite desarrollar habilidades blandas, nos permite una inteligencia cristalizada, que es la que nos da la comprensión del entorno. Por supuesto, quizás las decisiones se toman un poquito más lentas, pero son más asertivas. Todo esto está estudiado. Y esa productividad que todavía en este siglo XXI parecería ser que llega hasta el momento en que te jubilás y después dejás de ser productivo, como si las personas después de la jubilación no siguieran Ah, trabajando. Debería dar lugar a un concepto de un filósofo médico español muy conocido, Diego Guillán, que habla de la vigencia. Y la vigencia es la capacidad que tenemos de aportar, cada uno de nosotros. Y esto es importante porque la vigencia va en nuestra vida hasta el último día de nuestras vidas, que podemos aportar desde todo punto de ujú, vista. ujú. Ahora, lo que muchas veces sucede, esto de decir, bueno, a ver, hay que conseguir dinero, hay que mantenerse ocupado, bueno, ahí viene el emprendimiento. Y el emprendimiento tiene que ver con que también entendemos a cierta edad que de repente preferimos trabajar en otras cosas, en las que hemos trabajado hasta este momento, inclusive ganar menos dinero, pero hacer cosas que nos Más gustan. tal vez con el propósito. El propósito, el bienestar, la satisfacción de vida, Ujú. eso viene con la edad, eso lo pensás en esta mediana edad, inicio de la segunda mitad Sí. de la vida, antes de eso no se De piensa. de ahí me desligo a tres términos que usaste ahora. Término jubilación, que viene de júbilo y alegría, Sí, que en nuestros países la mayoría de personas no ven esa transición con júbilo, sino y sí, a veces hasta con con un duelo, angustia, porque dejé de ser el doctor sí, Bernardini y ahora sí, soy simplemente sí, sí, Diego, ¿verdad? O la otra que a mí me parece muy interesante, que es el talento senior, que ahora vos sí, dabas en un punto muy importante, sí, que viendo las tasas de natalidad sí, versus las tasas de esperanza de vida, yo soy de la teoría, no ahorita ni en 10 años, sino que pronto el talento senior va a tener que ser más retenido por las organizaciones totalmente, en vista de que no va a haber tanto talento, digamos, junior, por ponerlo completamente. así. Y eso que vos acabas de decir me parece genial. O sea, las habilidades que dices, hiciste una palabra especial ahí, que sus habilidades se transforman de forma cognitiva, son más apreciativas. O, Sí, sí, sí. Sí, a ver, ¿cuáles serían los es que beneficios mira, esto es de claro. ese talento senior? Mencionaste tasas de fertilidad. Hoy Costa Rica está en 1,4, ya está por debajo Costa Rica y toda la región Sí, prácticamente de sí, sí, sí. América Latina. Entonces, si estamos diciendo que vamos a tener menos hijos, que la... El hecho del INEC, perdón, no sé si cuándo Sí, lo viste, el INEC dice 1.29, sí, sí, cada vez está, 1.3, está sí, bajando, sí, claro. está, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si decimos que vamos a tener menos hijos, que al mismo tiempo va a haber menos gente joven no hay para tasa de trabajar, reemplazo. tenemos que aprovechar este talento senior, tenemos que reclutar, tenemos que reentrenar y tenemos que retener ese talento senior. Entonces, esto va de la mano de decir, a ver, tenemos que dejar de pensar en una jubilación a los 60 años. Eso, Esto se lo están planteando las eso. aseguradoras. La semana que viene tengo que ir a Chile al Ajá. seminario más importante de Iberoamérica de aseguradoras porque se están encontrando con el tema que la gente no quiere comprar seguros Ujú. porque los cubre solamente hasta los 65 años. A los 65 años las personas estamos, yo Sí, tengo sí. 58, ¿cuánto puede estar de acá a 7 años? Un poquito No, sí, quizás más yo cansado. lo dije, yo no me voy a jubilar. Bueno, entonces por eso todo esto se está transformando. Sí, Quien lo está observando es el sector corporativo, las claro. empresas. Entonces, tenemos que empezar a entender que hay otras cosas posibles. No podemos seguir jubilando como en algunos países de la región. En Argentina, las maestras se jubilan a los 55 Por años. años de servicio, me imagino. Por edad Sí, o años de servicio, ajá. pero en general también, o sea, una combinación de las dos. En Colombia a los 57 años las mujeres. Entonces, esto tiene que cambiar. Tenemos que lograr, pero porque además estar ocupados nos hace estar más sanos.
Y Es si que yo creo que soy ahí es, gobernador, si yo soy político, sé que una población más sana me va a permitir tener recursos para infraestructura, para protección social, para salud, para otras claro, claro, cuestiones. claro. Eh, Sí, sí, el- y la tasa de reemplazo de, por ejemplo, hablemos de seguridad social, la tasa de cotizantes para un sistema de pensiones que es la base contributiva mayor que la gente productiva entre 20 y sí, 45 años, está bajando. pero claro, Al estar bajando, yo necesito tener eso. Y es otro tema, pensiones, ¿verdad? Pero ahora que decís algo, brincamos de tema en tema, pero ahora que decís algo, ¿cómo convenzo yo? O qué debería ver una persona? Porque el discurso de aquí 50 años atrás ha sido, usted se jubila, tranquilo, se rasca la panza, se va para la playa, no trabaja más. ¿Cómo hacer ese cambio de chip para entender que yo después de los 60, porque eso es lo que yo me topo, la gente dice, está loco usted, ¿cómo va a usted a sí. trabajar después de los 60? ¿Qué tan útil puede ser ese cambio de chip? Porque yo necesito entender que sí, sigo siendo productivo y A que ver, no es fácil, claramente. sí, Hoy en Europa esto se está discutiendo y en Francia están quemando media Francia desde hace un año y medio. además de que Esto, tienen en tendencia, términos políticos, esto tiene un costo político muy claro, fuerte, pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, a la persona que tiene 60 años y que se va a jubilar dentro de dos, no podemos decirle a ese, mira, ahora se va a jubilar a los 70, es porque que ese es el que, es que es ahí donde pegan el y brinco. ese es el que te va a quemar el Claro, auto en la claro, claro. manifestación. Pero sí tenemos que hacerle entender, y yo esto, por ejemplo, lo he hablado mucho con mi hijo que tiene 19 años, que él va a tener que trabajar más tiempo, porque, a ver, estamos viviendo más y vivir cuesta dinero. Entonces, vamos a tener que trabajar más tiempo, vamos a tener que, esto de reentrenarse, esto es aprendizaje continuo a lo largo de la Lo que los vida. gringos llaman el El upskills, upskilling ajá, o el lifelong learning, ajá, digamos, o sea, el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, va a tener que ahorrar más, porque va a tener que ahorrar más, y al mismo tiempo va a tener que reinventarse, porque hoy estamos en la revolución o estamos viendo qué pasa con la inteligencia artificial. Ya está muy claro qué posiciones, qué tipo de sí, oficios sí, van a sí, desaparecer. Hay otros que claramente se van a crear, pero bueno, hoy estamos ante un cambio muy es un grande cambio de paradigma enorme, y eso es lo que tenemos que hacer haciendo pedagogía de la longevidad, ajá. explicándole a las otras generaciones que la jubilación es un invento del siglo XX. O sea, Otto von Otto Bismarck, von Bismarck Bismarck, el en mariscal en Alemania. Vos 1893. fíjate, cuando él implementa esto en Ajá. Alemania, solamente entre el 2 y el 3% de la población alemana llegaba a Sí, había una disfrutar. esperanza, había como de 40 años para A esa ver, época. hoy Ajá. en Colombia, perdón, en Costa Rica, esto de viajar por todos Sí, lados sí, a sí, sí. veces, pero hoy en Costa Rica la esperanza de vida es de 80 años De y va a 80. seguir creciendo, Ajá. va a seguir creciendo. Entonces vos pensá, a una persona que se la retira a los 60, 62 años, le quedan prácticamente 20 años por delante. ¿Cómo financias esto? Pero además, la preparación, que es lo que vos conocés, que hacemos en nuestra Ujú. comunidad con el diplomado y con las otras actividades, significa decir, a ver, exploremos de qué manera nos podemos sentir bien encontrando una ocupación, un emprendimiento, algo, porque tampoco esto de jubilarse, rascarse la panza, sabemos que cuesta vida. O sea, Claro, la gente se claro, muere porque se muere de claro, aburrimiento. claro. Entonces, me parece que lo importante es esto, ver cómo nos reinventamos, cómo nos... Vos fíjate, decías jubilación, júbilo. Yo uso mucho el recreación, Ajá. pero re separado de creación, cómo nos recreamos, cómo Recreamos. nos Muy bien, esa me gusta, esa reinventamos. me gusta. Casualmente ayer estábamos en una actividad ahí de diseño de tu retiro y yo les decía a ellos, ok, ¿quiénes de ustedes quieren retirarse, jubilarse y eventualmente seguir yendo? Y vacilábamos, seguir yendo 2 veces al año a Miami, ¿quién quiere seguir yendo a su Sí, hotel de playa? Y todo el sí, mundo levantó la mano. Ok, ¿cómo lo vamos a financiar? ahí está. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Y literalmente las personas se rascaban la cabeza. Pero claro. No sé cómo hacerlo. Esto me lleva a la famosa economía plateada, Ujú. que también tengo entendido que es un auge en que viene dándose mucho en Sudamérica. A ¿Cómo lo has ver, visto? mira, yo lo veo, yo no estoy muy de acuerdo con el tema del Silver Economy, porque el Gracias. Silver Ajá. Economy viene de Europa y Europa hoy es la región del mundo que tiene ese estado de bienestar cuestionado, con ciertos aspectos que hay que modificar, pero es la que le brinda a los mayores de hoy jubilaciones de 1.200 euros, Sí, por supuesto en países nórdicos o en Alemania más alto, o sea, el estado de bienestar. A estos países de Europa fueron transicionando demográficamente a medida que solidificaban sus instituciones y crecían económicamente. En ujú, nuestra región, a ver, América Latina es la región con mayor grado de desigualdad del mundo, tenemos fragilidad institucional. Aquí en Costa Rica apenas el
30% de las personas mayores tienen una jubilación, tenemos cerca de un 28-25% de personas mayores en condición de pobreza. Bueno, no todo el mundo puede acceder a esto. Creo que tenemos otra cuestión. Yo creo que el concepto que más se acerca a esto es economía de la longevidad, donde ahí entra el que se quiere tomar el crucero a Miami, pero también el hijo que necesita buscar cuidadores o necesita determinado tratamiento médico para su padre o para su madre que está en mala condición de salud, o inclusive esas personas mayores que hoy no les alcanza el dinero para comer. Entonces, en todo eso necesitamos poder entender que estas necesidades, que son desafíos, que son riesgos, pero que también es consumo, porque también la Claro, gente mayor claro. consume. Bueno, hay que entender, por ejemplo, los supermercados, los comercios, cómo se adaptan a un cliente El real mayor. estate, los El- apartamentos, los condominios. bueno, por ejemplo, Ajá. hoy sabemos que ya no se van a construir apartamentos con 3 dormitorios. Correcto. Hoy lo que se está trabajando, sobre todo en los países que están un poquito más avanzados en este tema, son hogares Ajá. unipersonales. Porque inclusive, aunque estemos en pareja, hoy el fenómeno es el living apart Sí, sí, together. algo lo O estaba sea, leyendo. estamos en pareja, pero vos Pero te vos de lo quedás en tu tuyo, yo casa. lo mío, sí. Exacto. Entonces, hoy Qué locura. hay un trabajo muy lindo que se publicó, un artículo muy lindo que publicó un académico de Harvard hace unas semanas, donde hablaba de que estos apartamentos, lo que van a ser buscados por localización, o sea, qué ubicación van a tener en un barrio donde tengamos acceso a determinadas Sí, que son cuestiones. como Sí, microespacio, ¿verdad? seguros, Seguros. una cerradura que te permita cerrar y moverte, ¿no? Y que te brindes esas características, Sí, seguridad, ubicación, acceso Entonces, bueno, eso es lo que se viene. Y después también lo que se viene son las distintas variantes del cohousing, el ¿no? O sea, cohousing. Ajá. ninguno de nosotros quiere estar o desea estar en una residencia de larga estancia, entonces nos cuidamos entre colegas o entre grupos de Sí, amigos. que podemos visualizarlo aquí en Costa Rica como un residencial o un condominio de personas de la Que tercera. tiene zonas Sí, comunes, sí, que sí. tiene ciertos servicios que uno puede contratar de manera conjunta, No, ¿no? y desde el punto de vista de marketing, que a mí me gusta mucho ver, ya en los últimos años se ha visto, por ejemplo, en temas de publicidad, se ha visto cómo ya no se pone la familia clásica de papá, mamá, el niño y el perro. Ahora vos ves dos personas de mediana edad Claro, en esa en esa valla de carretera, exacto. promocionando ese condominio, porque por ahí va el asunto. Es que además, a ver, en Estados Unidos, por Ajá. ejemplo, el 80% de la economía doméstica está en manos de personas de más 50. Sí, En Irlanda, la mitad de los juguetes los regalan abuelos. La mayor parte de las personas mayores en Francia ayudan también a sus hijos económicamente y un 40%, 30% todavía tiene un hijo en su hogar. O sea, esto es un fenómeno en España. La edad de partida de los hijos de la casa está en los 30-29 sí, sí, años. aquí anda parecido. De Bueno, hecho, Costa Rica es el país donde los hijos duran más en la casa de los papás. bueno, ahí está. Entonces, todo eso es todo un fenómeno que va a haber que Sí. atender. Ahora, en este lapso, alguien que tenga 40 años ahora, que esté en, digamos, estadísticamente está en la mitad Sí. de la vida, ¿cómo podrías, o qué, un, dos, tres, le podrías decir, mira, llegaste a los 40, espérate un momento, no te compré la moto, ¿verdad? Sí, Y qué tres cosas podría eventualmente ya revisar para empezar a hacer ajustes? a ver, yo le diría primero que entienda que nuestra sociedad no está preparada para brindarle de alguna manera el acceso laboral, si se quiere, para quienes tienen un acceso laboral formal, en el largo plazo. Ujú, O sea, hoy sabemos que cerca de los 40 y largos, ujú. 50, las tasas de despido Sí, aumentan y son muy difíciles esas personas de que vuelvan a ingresar al mercado laboral. Entonces hay que pensar con esa perspectiva. Lo segundo que te diría es que nunca es tarde para apostar a la salud, porque ujú, la salud es el indicador subjetivo, el indicador cualitativo de lo que es una buena longevidad. No es lo mismo el devenir del tiempo si estás enfermo, tenés problemas de salud, que si no los tenés. O sea, la salud te da autonomía, te da libertad, te permite cuidar tu dignidad, porque todavía hay cuestiones que son vulneradas. Y segundo, lo que yo te diría es que hay que prepararse, pensar en perspectiva, y tener una buena salud forma parte de la preparación. ujú. Pero el prepararse significa aspectos vinculados al propósito de vida, a la planificación financiera, a cómo te vas a rodear Redes de de apoyo. gente interesante, tus amistades. Las amistades, el grado
de personas, de afectos que nosotros tenemos, se va modificando, la familia se Sí, va modificando. Tus hijos se van, te divorciás, te separás, enviudás. O sea, tu ecosistema social es vivo, va como vos por la vida. claro, claro. Estoy pensando en esa idea de muchas personas de vivir muchos años, ¿verdad? Bueno, longevos. Sí, Y ahora que hablas de afectos, caigo en cuenta de que si yo voy a tener 90 años, probablemente mi generación, mis colegas no van a estar. Si yo logro llegar a 90, puede ser que me vaya yo antes. Puedo estar viudo, puede ser muchas cosas. Los afectos que yo conocía desde toda mi vida van a desaparecer. sí, ¿Qué tanto puede impactar eso en una persona que tiene 80, 90 años? Y te hago la pregunta más para darle una visión a los familiares sí, que están hoy acompañando a una persona adulta mayor de 80, 90 o más años sí, no vamos a llamarlo trayecto final, pero en esa etapa de su vida sí. donde ya su círculo de amigos y todo ya ha ido partiendo. A ver, yo te diría que es cierto, efectivamente a medida que nos hacemos mayores, los duelos Ajá, se hacen más frecuentes. claro. El duelo no es un tema de persona mayor, el duelo es de toda la vida. O Ujú, sea, duelos, pérdidas hemos ujú, tenido siempre a lo largo de la vida. Lo que pasa que en ese momento, en esa etapa del curso de vida, empiezan a ser quizás más frecuentes. A ver, el recurso que tenemos hoy en día es la intergeneracionalidad. ujú. Esto significa Sí, conexión, sí. comunicación entre distintas generaciones. No es lo mismo estar en una casa con el abuelo, el padre y el nieto, el abuelo escuchando la radio, el padre mirando la televisión y el nieto mirando el teléfono, que estar juntos en una mesa charlando e intercambiando. Ujú, Eso es muy importante porque hoy tenemos esa posibilidad, es lo que nos dio el desarrollo del siglo XX y tenemos que aprovecharlo. Yo, en lo personal, puedo decir que conocí esa mesa larga qué de lindo. españoles y de italianos, conocí a mis 4 abuelos, 3 bisabuelas mías, mi última abuela fue centenaria, y pude aprovechar y pude Sí. aprender eso. Entonces, me parece que es una posibilidad hoy tener estas generaciones alrededor de la mesa que antes no se daba. Ahora, para que eso se dé, Diego, hay que construir puentes Y sí, desde mucho claro, antes, ¿verdad? Porque no voy a pretender ser un sí, Alan gruñón, sí. amargado, 70 años y después pretender que todo el mundo me quiera. A ver, el que fue un cretino de chico va a Exacto. ser un cretino de grande. El Que que es un fue un tema muy interesante amargado, porque es un mito de la vejez, pero ¿verdad? Y que con los años usted se pone más los viejitos amargado. son buenos o No, que no, son amargados. A ver, el que fue así, al contrario, en se la vejez potencia. Sí. exactamente. Entonces, a mí me parece que eso es lo importante. Y lo segundo, también entender algo, que esto está bueno, para que lo entiendamos todos. En algún momento de la vida, todos nos vamos o vamos a entrar en una condición que en clínica llamamos fragilidad. Ajá. ¿Qué es lo que representa esa palabra? Una copa de cristal que la soplás, cambio de temperatura, un golpecito y se rompe. Bueno, las personas, y hoy uno de los grandes desafíos de la longevidad, sobre todo de la geriatría, es intentar empujar esa fragilidad lo más tarde posible, pero en algún momento vamos a entrar. Y en ese momento es cuando tenemos que contener, que acompañar a esa persona mayor que en algún momento fue joven, fue una joven enamorada, fue un joven con proyectos, con propósitos, fue un niño rebelde, fue Ujú. una niña aplicada o no, pero todos vamos, lo mejor que nos puede pasar es llegar a ese momento. Y cuando nos convertimos en frágiles, ahí es donde tiene que estar la familia, los afectos y en todo caso también la Ujú. sociedad acompañando. Es que ahí donde a mí me brinca el ojo, le decimos aquí, porque si estamos viendo generaciones que no quieren tener menos hijos o no quieren tener hijos y tienen Sí, perros sí, 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 y que nos casamos, pero usted vive allá, yo vivo aquí y sí. todas estas nuevas tendencias, ¿quién me va a acompañar en esa fragilidad? Bueno, este es el gran desafío. Sí, ese es el Este es el desafío. gran desafío hoy el Yo cuidado. vuelvo a ver al Estado y el Estado no tiene la capacidad, No, por lo menos no en nuestros países, no solo no tiene la capacidad, no lo están viendo. O no lo sea, están, hoy no lo los ven. políticos de hoy, y Hay esto no pasa, miopía. no pasa en Costa Rica, esto pasa en toda la región y te diría que inclusive quizás en gran parte del mundo. Hoy los políticos miden de otra forma, tienen otra métrica. La métrica son los votos y la línea de tiempo es el periodo electoral, punto, y ahí se quedan. El cuidado, lamentablemente hoy en prácticamente todo el mundo es una tarea familiar y es una tarea femenina. Sí, Es una tiene rostro tarea femenino. escondida, no remunerada, no reconocida, mujeres que de repente descuidan a sus hijos, descuidan a su pareja, descuidan su trabajo porque tienen que Ujú, ujú. cuidar. Entonces, esto es un tema fundamental, el cuidado
te destruye físicamente, te destruye emocionalmente, te destruye financieramente. Entonces esto es algo que tenemos que entenderlo porque, ya te digo, todos los que a mí me ha tocado cuidar a mi madre, pero a todos nos va a tocar cuidar. El gran desafío es que no sabemos en qué momento vamos a empezar a cuidar y durante cuánto tiempo. Entonces, por eso la importancia, porque nadie quiere que nos cuide, ninguno de No, no, nosotros no, queremos que no, nos saquen de la no, cama para ir al baño o que nos vistan o nos den de comer. Entonces, correcto. ahí la importancia de la salud. Y ahí el punto de, bueno, el desafío, ¿qué vamos a hacer con el cuidado? Bueno, el cuidado es familiar, tenemos que estar preparados para cuidar. Tenemos que entender que lamentablemente las personas que cuidan, muchas veces, porque esto lo hemos discutido en distintos foros en la región, son personas que cuidan porque no tienen otra opción. Ujú. Entonces son personas de un nivel educativo bajo, que muchas veces no están preparadas, que no tienen la Y el vocación de desgaste del cuidado, cuidador. por supuesto. El Y desgaste, el desgaste del cuidador fundamentalmente para la familia. claro. O sea, hemos visto muchos casos de familiares que fallecen antes que quien es cuidado. Sí, 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 sí. Y esto es importante. Porque nosotros, bueno, que contaba que yo trabajé en prestaciones sociales, nosotros decíamos, ¿quién cuida al cuidador que no se cuida? Cuidador que no se cuida, no cuida. Totalmente. Y es una frase que usábamos, sí, tiene Ujú. que cuidarse el cuidador porque si no, Sí. y no va a cuidar a nadie. Diego, no sé si estás enterado, pero bueno, Costa Rica estamos, el otro año se hacen elecciones políticas, ¿verdad? No, no te quiero comprometer, ¿verdad? Obviamente, porque no sos de aquí. Pero como ciudadano del mundo, ¿qué buscarías vos para escoger un plan de gobierno? No hablemos ni de partido ni nada. ¿Qué buscarías vos en un plan de gobierno en esta área para decir, me gusta este plan? O sea, ¿cómo debería ir enfocado o como, ¿verdad? Acciones a tomar como país Sí, para a esto que se viene, porque es una sí, realidad. sí, sí. Mira, a ver, ¿Qué deberíamos de revisar? deberíamos revisar y ver quiénes son los políticos que le están hablando a las personas mayores. O sea, hoy sabemos que las personas mayores suelen tener más compromiso de voto, tienen por supuesto memoria histórica. Pocos candidatos les hablan a las personas mayores, pero también tenemos evidencia de cómo estas sociedades con mayor proporción de personas mayores condicionan el Sí, voto. condición. Vos fíjate, en Argentina, en mi país, en la última elección presidencial, ninguno de los tres candidatos les habló a una persona mayor que representan más de 7 millones de votos en Argentina. Si esos 7 millones de votos se ponen de acuerdo, eligen al Vamos a presidente. hacer el partido PAM, Partido Bueno, Adulto, Persona Adulta Mayor. entonces me parece que es eso. Y lo que tenemos que entender es que la sociedad no envejece. Quienes envejecemos somos las personas. La sociedad que envejece es la que no entiende y no se adapta a esta transformación que está sucediendo Ujú, y que todo político debería empezar a ver. ujú, Nosotros venimos trabajando una guía de implementación de nueva longevidad, que es un instrumento para que, digamos, tiene 8 áreas de intervención, tiene 3 ejes transversales, para que los tomadores de decisión tengan por lo menos un instrumento, que se enteren que hay gente, ujú, y no soy el único, por supuesto, que hay muchas personas que estamos comprometidos con esto ujú, y que venimos trabajando, que tenemos experiencia en política pública, que hemos pasado por organismos multilaterales de cooperación y que podemos acompañarlos. ujú. Y esto me parece que es importante porque esto forma parte de construir nuestra sociedad, la sociedad del futuro, la sociedad de la nueva longevidad, donde queremos seguir partícipes, con oportunidades y donde se respete nuestra dignidad. Ojalá, ojalá que así sea y que la Ojalá. gente tome nota y abra bien los ojos, ¿verdad? Y los oídos para Sí. escoger. Diego, en este camino que vos tenés ya a modo personal, ¿cómo te ves como adulto mayor? O sea, ¿te has visualizado como adulto Sí, mayor? sí, 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 Sí. sí, lo pensé mucho. Mi modelo es mi abuelo. Mi abuelo, Ah, mi último abuelo vivió hasta los 94 años. es que ustedes son longevos, ¿verdad? Estoy viendo que tu abuela también, Sí, ¿verdad? sí, pero mira, Tiene tendencia. mi madre falleció muy joven, con 44, Ajá. pero sí, yo podría decir que tenemos la suerte, digamos. Igual la ¿Cuánto, genética, cuánto? Eso te iba a decir, ¿la genética cuánto? 28, 26, 28. Sí. 25%, Lo muy demás son poco. hábitos. El resto es cómo vivís. Ok. Y mi abuelo, vos fíjate, era un tipo que era muy callejero. Y dejó la receta de Bueno, comida. él, mira, caminaba mucho, Ah, se ok. movía mucho y tenía gente conocida por todos lados. Y además era un tipo optimista, siempre veía la parte buena de la vida. Qué Por bueno. supuesto, nunca fumó en su vida, nunca fumó en su vida. Comió lo que quería, lo cual de alguna manera, ahí creo que lo ayudó la genética porque somos flacos en nuestra Ujú, familia, pero el comer lo que quería le traía satisfacción. claro. Entonces, yo creo que la receta es esa. Y yo la verdad, mira, me vi o me veo
primero haciendo lo que me gusta y por supuesto respetando mucho esa cuestión que a mí me gusta llamar ubicuidad, que es entender que para cada cosa hay un momento en la vida. A mí no me gustaría el día de mañana estar en lugares que no me corresponden y donde quizás la gente me vea como desubicado. Ujú, Esto uno lo ve quizás en espacios, por supuesto, académicos, ujú. donde se busca un protagonismo que quizás Sí, ya un no. poco legua ahí tal Sí, vez, sí, hay temas de ego. Yo siempre digo, trato de mantener mi ego amarrado. bien amarrado y los Sí, pies sobre la tierra y siempre digo, sí, si alguien lo ve, que se desubica ese ego en Diego, que me sacuda como sí, para volverme a la realidad, ¿no? Era lo que hablábamos un poco, Alan, fuera de la de grado, cámara, ajá, digamos, que yo creo que el sentido común, la humildad, la sencillez, uno es un atributo que uno también empieza a reconocer con el paso del tiempo. correcto, correcto. Saber, en medicina, si vos pensás que te las sabés todas, estás No perdido. sabes nada. Estás perdido porque Sí, la realidad, ya lo dijo alguien hace mucho tiempo, cada vez sé que sé menos de esto, ¿no? sí. Entonces, bueno, me parece que ese es el punto, estar ubicado, o sea, eh, poder disfrutar. Yo creo que el disfrute del día a día, ¿no? De la cotidianeidad, de las pequeñas cosas. ¿Y qué miedo qué miedo has pensado? ¿Tienes algún miedo sobre la vejez? ¿Algún temor? Sí, sí, a ver, mira, mi mayor temor no es tanto la decrepitud, la dependencia, sino morirme antes de tiempo. Y esto lo relaciono. Eso está complicado, porque Sí, ¿cuándo es antes de tiempo? mirá, mi modelo es justamente lo que te Ajá, comentaba. Mi madre murió con 44 ajá, años. Mi madre se perdió de verme médico, ajá. de verme Okey. bien posicionado, de verme en un ratito por la televisión. Se perdió de verme o de que nosotros la hagamos abuela con mis hermanos. Entonces, yo, por ejemplo, no quiero perderme eso de mi hijo. Ujú, Quiero ujú, verlo bien, quiero verlo padre, quiero verlo desarrollado. Me doy cuenta, y vos sos testigo, pues sos parte de ujú. nuestra comunidad, que lo que hacemos transforma la vida de las Sí. personas y poder hacer eso, ¿no? Poder hacer eso durante mucho tiempo me parece que está bueno. Eh, por eso, digamos, el morirme antes de tiempo, mi meta son los 94 de mi abuelo, Sí. ojalá se llegue. Entonces, la realidad es que también intento cuidarme. O Eso sea, te iba a preguntar, ¿cómo haces? Porque vos tenés una vida súper de aquí para allá, sí, subes, bajas, sí, ¿cómo mira, logras intento, hacerlo? intento moverme, hacer actividad física, comer, no sé si sano, pero sí comer lo racional, por supuesto, rodearme de mucha gente, estar activo intelectualmente. Intento cuidarme mucho con eso, sobre todo la actividad física, el sueño. Me suplemento con Ah, vitaminas, okey. no grandes cosas, no la estupidez de 200 vitaminas o Sí, 200 pasar cápsulas. todo el día viendo a ver qué me tomo. Exacto. A eso te quería decir, porque ahorita, bueno, yo tengo 48 años, estoy en el gimnasio, voy al gimnasio, todo. Siempre leí equilibrio, flexibilidad, fuerza Fuerza, y me falta un cuarto elemento, actividad aeróbica, actividad cardiorrespiratoria. aeróbica, Sí, como elementos básicos, sí, sobre todo la fuerza para evitar la sarcopenia, para sí, disminuir sí, ¿verdad? Porque siempre se va a dar. sí. Sí, eso es interesante porque claramente la sarcopenia es algo que Que es afecta a la nuestra. pérdida de músculo La para la pérdida de gente. músculo. Ajá. La pérdida de músculo que sin entrenamiento empieza mucho antes. Hay un acelere fuerte entre los 65 y los 70 años. Hoy sabemos que eso se previene con entrenamiento, con actividad física de fuerza Sí. fundamentalmente y por supuesto con ingesta proteica. O sea, sabemos que la proteína tiene que aumentar a 1,5 gramos, inclusive hay quienes hablan de 2 gramos después de los Ajá. 65 años. Bueno, y eso claramente afecta el músculo y hoy sabemos que, por ejemplo, la velocidad de la marcha, la cantidad de músculo que vos tengas, la forma en la cual te levantás de esta silla, correlacionan con funcionalidad, con independencia. Entonces, en eso es en lo que hay que trabajar. Movilidad era el cuarto elemento. Sí, Flexibilidad, equilibrio, ujú, fuerza y movilidad, sí, 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 que son los elementos básicos. Ahora, viéndolo así en resumen, entonces alguien de 40 vaya para el gimnasio, sí, busque red de apoyo. sí. Ahora que viene pues, la mayoría de gente pregunta esto, la parte financiera, rápidamente, en lo que has andado por todo lado, ¿qué, qué esperar de las pensiones a nivel mundial?
No, nada, que va No la pensión mundial. Yo creo que las pensiones se van a De los convertir. sistemas tradicionales de pensiones. Sí, yo creo que van a tender a transformarse en un subsidio. Esto no lo digo yo, o No, sea, hay mucha gente, tendencias, sí. mira, hace 2 años tuve la posibilidad de compartir un evento y un almuerzo con Nicholas Barr, que es un intelectual de Ujú, la London School of Economics, es uno de los más reconocidos en el estudio de lo que es las pensiones, y en esto, digamos, coincidíamos en que eh, se va a transformar en un subsidio. O sea, el Estado te va a dar algo y te va a alcanzar para pagar la luz, el gas y el agua. sí, 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 sí. El resto, ya te digo, vamos a tener que ahorrar, vamos a tener que seguir trabajando. A veces, sobre todo para las personas mayores, la realidad es que la familia va a tener que estar ahí presente. Sabemos por datos del Banco Interamericano de Desarrollo que a medida que nos hacemos más mayores, ese subsidio o esa pensión, la presencia del Ujú. Estado que tiene que estar, va a ser cada vez más Sí, de hecho, hay importante. un estudio muy interesante que dice que en nuestros países el aporte del Estado es el aporte más grande en la vejez como etapa Sí, en sí, nuestros sí, sí, países. Y sí, sí, después están sí, los activos sí, sí. y después está la familia, pero que el Estado es lo que más Sí, sí. cubre. Sí, pero también en este sentido es importante porque, por ejemplo, lo hemos hablado varias Ajá. veces en México, ¿no? Vos en México le preguntás a los políticos y te dicen, sí, nosotros le damos jubilación a la mayor parte de la población mayor. Y vos decís, bueno, ¿y cuánto es la jubilación? Y son $20 por mes. A ver, $20 por mes Sí, no es una jubilación, no permite vivir a nadie, es un eso no subsidio. es júbilo. Es un subsidio, exactamente. Entonces, bueno, por eso te digo, yo creo que la jubilación es un concepto pasado. Creo que tenemos que empezar a pensar con otra perspectiva, Ujú, entender que hoy la vida va ujú. de otra forma, y bueno, a partir de eso empezar a pensarla. Esa planificación financiera, vos fíjate qué curioso. Cuando yo estudiaba, tenía 8 o 9 años en Argentina, nos regalaban la libreta de Ah, ahorro, sí. donde ya te enseñaban de chiquito la importancia del ahorro. Eso desapareció. Ahora hoy estamos viviendo más tiempo y no entendiendo la importancia de ese ahorro. Tenemos que volver a eso. Volver a lo básico, totalmente. Diego, muchas gracias, de Por verdad, favor, muchas Alan, gracias. Te agradezco muchísimo que hayas sacado tiempo de esa apretada agenda, un tu gusto. visita en Costa Rica. Eh, Qué decirte que a todos que te sigan, ¿verdad? Que te busquen en redes, cómo te pueden contactar. Me La encuentran. comunidad, por favor. Sí, a ver, nuestro sitio es www.diegobernardini.com. Ahí acceden a lo que es nuestra comunidad, una comunidad de aprendizaje de la Sí. cual vos sos parte. Tenemos actividades como la masterclass, como encuentros, y tenemos el diplomado, que es una formación Y de 8 tenés meses. una newsletter muy bonita, Tenemos un newsletter, muy bonito. exactamente, que llega todos los domingos con Ajá, algún sí, mensaje súper. motivador. Tenemos los libros. Bueno, es un espacio de Ujú. crecimiento personal. No buscamos tu mejor versión, No, bien, bien, bien. buscamos que estés bien, Sí, que encuentres ese bienestar, que encuentres un propósito de vida, que encuentres personas con las cuales charlar. Mis redes son arroba doctor Bernardini en Instagram, eh, el Facebook, pero bueno, básicamente el Instagram es la que y más. sobre todo la página web, que es donde Y la está, página web la que tenés es, muy, muy bonita, está sí, muy linda. www.diegobernardini.com. Y yo los invito de verdad a que se unan a la comunidad. Es una experiencia muy bonita, es una experiencia de aprendizaje, de reflexión, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. De tomar, y no solo sos vos, ¿verdad? Bastantes No, no, especialistas te acompañan. tenemos un equipo, Sí, sí. tenemos más de 20 especialistas de distintos perfiles y distintos países que nos acompañan en el diplomado, también en la masterclass. Justamente estamos armando los capítulos locales, ya tenemos un capítulo en Lima, en Perú, tenemos un grupo en Argentina. Ahora, bueno, en este viaje, y por supuesto vos vas a estar, nos vamos a encontrar con el grupo de Costa Rica, porque cada vez hay más personas. Tenemos en Colombia, lo hacemos en Chile, en Uruguay la semana que viene que voy a estar. Cada vez hay más personas que han pasado. El diplomado ya empieza la 7ª edición, más de 300 personas. Así que bueno, hay masa crítica para llevar este Sí, mensaje sí. a otros lados. Ok, muchísimas gracias. Y tengo un regalo para vos. Viene de parte de Librería Capítulos. Puedo decir que un buen amigo, nuestro querido Carlos Doré, Muchas con gracias. Elogio a la Lentitud, Muchas ¿verdad? gracias. Que es un Un libro gusto. muy bonito, es un libro muy bonito que va muy de la mano Sí, con el tema del envejecimiento y la vejez y que lo disfrutes muchísimo. muchas gracias. Muchísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por habernos prestado su tiempo, por habernos escuchado, habernos visto. Espero que lo compartido haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en el futuro. Chao.